La verdad es que ha pasado bastante agua bajo el puente. Hay tantos temas que nos llaman la atención. Todos los días estallan como bombas temáticas, como que la realidad nos supera, sobre todo en temas tan emblemáticos, tan importantes para la gente como la educación, la economía. Pero hay un tema que avanza ahí, que uno lo ve avanzar, tal vez no con el halo de una reforma, pero sí con avances muy importantes. Y la Superintendencia de Salud va a impulsar un plan de fiscalización de hospitales, acogiendo las denuncias de beneficiarios, y se va a aplicar inicialmente en 10 hospitales de alta complejidad de la región metropolitana. Y este es el tema que nos trae acá al Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Gracias por venir además un día viernes. Decíamos que la fiscalización ya partió, está en organización, está en trabajo. ¿Y por qué surge? Porque denuncias de beneficiarios tienen que haber habido toda la vida, porque el funcionamiento de los hospitales públicos tiene varias deficiencias, muchas más de los que nos gustaría. Lo que pasa es que toda la vida ha habido reclamos así un poco lanzados al aire sobre esto, pero había poca identificación sobre a qué autoridad o qué institución dirigirlo. La Superintendencia de Salud, tradicionalmente asociada fundamentalmente a la fiscalización del sector privado, de las ISAPRES. De hecho, hasta el día de hoy a veces me llaman, incluso en la entrevista, superintendente de ISAPRES, y todo lo que significa en términos comunicacionales el conflicto con las ISAPRES aparece como mucho más atractivo. Por lo tanto, la idea de que si yo tengo un problema con el prestador de salud público, puedo reclamar ante la Superintendencia de Salud, es algo relativamente nuevo, efectivamente es novedoso. Y además para la propia Superintendencia de Salud, que puede entrar a ver estas materias a partir de la vigencia de la Ley sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, que es de publicación relativamente reciente, para una ley, digamos, es del 2012, y empiezan a haber reclamos crecientes fundamentalmente vinculados a trato, y con lo complejo que significa eso, el trato digno. ¿Cuál es el trato digno? ¿Basta tratar respetuosamente o implica también toda una infraestructura que se pone a disposición de las personas? Y por lo tanto empieza este tema a producir ruido. Un senador de la República se hace cargo un poco de este reclamo planteado por los usuarios, ¿no? El senador Girardi, el senador Girardi, y nos plantea el desafío, y nosotros internamente asumimos el desafío con la búsqueda de cómo podemos equilibrar esto, porque por un lado nosotros también somos sector público, tenemos que buscar que el sistema de salud mejore, no simplemente quedarnos en la idea de la acusación o del garrote, sino que cómo logramos visibilizar algunos temas que quizás aparecen como dados por hecho. Y a partir de eso nos plantean denuncias específicas respecto de uno u otro hospital, y nosotros dijimos, bueno, no tiene sentido que reaccionemos solo con un hospital denunciado, sino que hagamos un plan para ver si efectivamente esto está extendido, o hay otros establecimientos que, teniendo los mismos problemas de recursos, quizás por decisiones de gestión o de cooperación con la comunidad hospitalaria y también con los propios usuarios, tienen mejores resultados. Entonces estamos en ese diseño para tomar los dos establecimientos más complejos, de mayor complejidad, de cada uno de los 6 servicios de salud en la metropolitana, y a partir de lo que hallemos vamos a replicar eso en el segundo semestre también en regiones. Pero ¿cuál es el margen de acción de la superintendencia? ¿Cuál es el margen de supervisión? Digo, porque ustedes también participan de la acreditación de los hospitales, que tiene que ver con otras competencias. Así es. De los centros asistenciales. ¿Cuál es el margen de acción que tienen en esta fiscalización? A partir de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes se plantea el desafío de cómo le damos contenido a este derecho a ser tratados dignamente, que pasa fundamentalmente por aspectos de relaciones interpersonales. Dentro de las encuestas de satisfacción usuaria es uno de los principales temas que plantean los usuarios, público y privado, el tema de la relación interpersonal. Pero están estos otros aspectos que también condicionan esa percepción de calidad subjetiva. Nosotros la acreditación la vemos como vinculada a la seguridad y la atención de los pacientes. Perfecto. Pero nos damos cuenta que muchas veces la percepción usuaria se aleja de esos grados de seguridad. O sea, hace poco recuerdo haber escuchado un par de casos de personas que tuvieron un accidente de tránsito, tuvieron en peligro su vida, les salvaron la vida en el hospital. Y en vez de pedir el libro de reclamos para dejar una felicitación porque el personal le salvó la vida, piden el libro de reclamos para decir, oye, me trataron mal, pasé frío, nadie me trajo un vaso de agua. Entonces uno se da cuenta que hay un montón de aspectos que condicionan la percepción de lo que el sector salud está haciendo. Y nos parece que en ese sentido el sector no ha sido empático en ponerse los zapatos de los pacientes y decir qué es lo que hoy día nos están exigiendo. Y el rol de la superintendencia ahí, como
como ente fiscalizador puede ser clave para visibilizar este problema y también para recomendar o plantear dónde hay buenas prácticas y replicarlas. Nosotros no queremos partir en la lógica punitiva de entrada, porque lo que plantea como desafío de la Ley de Derechos del Paciente es un desafío súper cultural, cómo los establecimientos incorporan un mejor hacer de respeto a los derechos de las personas. Y esto es bastante nuevo, y por lo tanto no quisimos partir en la lógica de buscar culpables, que es nuestra lógica tradicional. ¿Dónde está la persona para colgar en la puerta? Digamos? Nosotros lo que queremos es que sea el establecimiento el que vea cómo puede hacer mejor, generar una mejor percepción de lo que están haciendo con los usuarios. Ahora, también dentro de eso hay como dos miradas, ¿no? Pero primero está el clásico tema de ver como que la hotelería de las clínicas privadas supera por mucho, digamos que la mala atención en ese sentido y en ese punto de la salud pública, pero que hay grandes médicos y que hay una buena atención de salud, ¿no? Como tú lo decías recién, no le dieron un vaso de agua, pero sí le salvaron la vida, ¿no? Pero hay dos cosas entre medio: la falta de especialistas, las listas de espera y lo que uno ve en términos de que el mismo especialista que tiene que tomar la decisión de trabajar en una clínica privada y en un hospital público causa un vacío de, no sé, creo que son 3.600 el déficit de especialistas en el sector público. ¿Cómo podemos compatibilizar la queja? Yo no quiero llamar así por ridiculizarlo, caricaturizarlo, pero la crítica más cosmética de lo que es el real servicio de la salud, ¿no? Yo creo que hay que buscar un equilibrio. Por un lado están los problemas más estructurales, justamente vinculados a esas brechas que hay en la infraestructura, cuestión que es bastante obvia si uno va a algunos hospitales que son ni siquiera del siglo pasado, que son del siglo antepasado. Sí, claro, evidentemente hay una brecha de infraestructura que es uno de los objetivos centrales del programa de gobierno, que es resolver parte de esa brecha. Y por otro lado está la brecha de la oferta de recursos humanos calificados, o sea, la falta de especialistas, y no solamente de especialistas, de enfermeras y de personal, justamente para dar atención de salud. Pero nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el tema de infraestructura es finalmente menos relevante, por ejemplo, que el tema del trato. Pero que sí es clave también, en el fondo, que ciertas condiciones de infraestructura mínima sí se han respetado. O sea, hace un par de años hubo una política de hospital amigo, en la administración pasada sobre el hospital se pone a punto, pero efectivamente todas aparecen como localizadas, y lo que necesitamos hoy día es generar una suerte de estándar que sea percibido como un esfuerzo de respetar la dignidad de las personas que se atienden en el sector. Y eso pasa por condiciones de infraestructura mínima y también con mecanismos de trato que sean también razonablemente mínimos. O sea, por ejemplo, que la atención al reclamo sea canalizada, o sea, que las personas sientan que reclamar, por ejemplo, tiene algún sentido. Va a haber respuesta. Y todo eso es un tema que lo venimos trabajando con el Ministerio de Salud desde este año. Es algo que nosotros hemos conversado con la ministra, que le interesa justamente hacerse cargo de esa demanda insatisfecha por sentirse mejor tratados por el sistema de salud. Y eso es, de verdad es un hecho, y lo hemos podido vivir todos probablemente, esa sensación de que uno tiene que cuando ya está dentro del hospital, cuando ya estás en manos del médico, ya pasó, ¿no? Pero antes pasaste por un proceso de desinformación, de baños en mal estado, de ascensores que no funcionan, de esperas largas, de esperas tediosas. gigantes. A eso apunta la fiscalización que van a hacer ustedes como superintendencia, y la pregunta va en concreto: ¿qué se va a hacer con los resultados de esa fiscalización? ¿Qué margen de acción tienen nuevamente ya con los resultados sobre la mesa? ¿Cómo vamos a la acción? Exacto. Bueno, lo primero es tratar de distinguir aspectos que son de la competencia nuestra y otros que pueden ser competencias de otros servicios. O sea, lo que tiene que ver con aspectos, por ejemplo, sanitarios, corresponden a la Autoridad Sanitaria Regional, la Seremia de Salud. Aspectos, por ejemplo, el funcionamiento de los ascensores, más allá de nosotros evaluar si los ascensores están funcionando, hay una autoridad que es la de transportes que evalúa, o sea, ese es el diagnóstico, la seguridad. Y hay otros aspectos que se vinculan a infraestructura mínima y otros que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la información. Uno de los aspectos más críticos en la vida, y sin duda cuando uno es paciente, tiene que ver con la incertidumbre. El no ser informado adecuadamente de los tiempos de espera, de los plazos de respuesta. Cuando uno es paciente es cuando uno es familiar de paciente. Y la angustia, si uno lo piensa, por ejemplo, respecto al Transantiago, o sea, no es lo mismo esperar 20 minutos sabiendo que vas a esperar 20 minutos que no teniendo idea
cuándo va, o sea, esos 20 minutos se hacen eternos si tú no sabes cuándo va a llegar la micro. Y para Y que en la la atención metáfora de salud, funcione, ni siquiera sabiendo si el recorrido va a llegar por la calle donde está Sí, va a pasar esperando. por ahí. y en la atención de salud a veces pasa algo parecido, en el sentido de que tú puedes entender que la variable de ajuste puede ser la lista de espera. Pero si tú no sabes cuándo te van a atender, efectivamente, los 3 meses originales se transforman en términos de angustia en algo, en una carga muchísimo más pesada. Parte de eso se trató de resolver con el auge, en el sentido de establecer plazos acotados y que tú supieras que te iban a intervenir en un plazo determinado. Y justamente uno de los temas que hoy día parece como más fuertemente planteado comunicacionalmente por la opinión pública, es que algunos de ellos no se respetan. Pese a que la mayoría de las prestaciones auge se terminan dando y se dan la mayoría dentro de plazo, hay personas que efectivamente todavía sienten que tienen esa incertidumbre, que es lo que el sistema debería tratar de disminuir, o sea, disminuir esa angustia, esa ansiedad, y es parte de los compromisos además que tiene el sistema de salud. O sea, el auge justamente es un compromiso desde el Estado con los beneficiarios del sistema. Por lo tanto, los incumplimientos ahí son parte del principal desafío que tenemos a 10 años de la reforma de salud, que además es una política pública que está mejor valorada incluso que el FONASA y la ISAPRE. El O sea, auge. nuestras encuestas de satisfacción usuaria son súper críticas con toda la institucionalidad, y si uno pregunta por el auge es lo que tiene mejor nota, y esa nota mejora si usted además fue usuario del auge. ¿Mejor nota o menos mala? No, mejor está sobre el 5. Ya, Ya, con eso está pasamos bien, de está curso, bien. pero... Pasamos de curso, pero sobrado. Sí, yo rato, tenía claro. compañeros que hoy día son muy exitosos y estaban sobre el 5. Claro, por supuesto, está bien. Ahora, dentro de eso, uno se pregunta también por las viejas instituciones públicas, los hospitales viejos, por llamarlo así, y los hospitales jóvenes. Cuando uno ha estado en hospitales viejos, y lo digo en el buen sentido, a lo mejor lo puedo decir, patrimoniales, ¿no? Que tienen, como tú decías también, Añosos. desde el siglo XIX trabajando, obviamente la cultura hospitalaria es muy distinta a un hospital joven, un hospital que nace con otro tipo de dinámica. Cuando uno está en el Barros Luco, aquí en Santiago, o en el Hospital Salvador, uno se da cuenta que hay dinámicas y culturas que son centenarias, digamos, ¿no? Y es súper difícil cambiar la forma en que se tiene de trabajar. Los sistemas de urgencia, en que se pierden pacientes, aunque me pueden decir todo lo contrario, pero he vivido y he visto situaciones de esa manera. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Tiene que haber un borrón y cuenta nueva? ¿Los hospitales jóvenes funcionan mejor en ese término? Mira, la verdad es que ahí, con lo bueno y lo malo que puede tener salud, es un caso, no sé si paradigmático o debería ser de estudio de memoria colectiva. O sea, hay una sensación así de patrimonio cultural súper fuerte. Yo me acuerdo de haberme reído en su época. Yo estaba en el Ministerio de Salud cuando se celebraron los 50 años de la creación del Servicio Nacional de Salud, que no existía hace 25. Entonces, Okay. hay una Sí. apropiación de la historia súper fuerte, por lo tanto, pretender hacerlo a partir de cero no solo no es posible, sino además yo creo que es absurdo. El doctor Jiménez de la Jara siempre ocupa en sus presentaciones una imagen de una casa europea en que el primer piso es de la antigüedad, el segundo piso de la Edad Media y el tercer piso del Renacimiento. Los sistemas de salud son construidos en base a lo que hicieron otros. Claro, Por lo tanto, claro. pretender que un hospital, incluso un hospital nuevo, completamente nuevo, con personal nuevo, no se sienta también parte de esta historia, no tiene mucho sentido, porque como te decía, hay cosas positivas y hay cosas que también pueden ser mejoradas, cambiar esta cultura patriarcal que en general tiene el sistema de salud con el Paciente. usuario, y reconocer que hoy día Como el usuario verticalista, no claro. es pasivo. El paternalismo clásico de la medicina hoy día se ve desafiado por este usuario empoderado, ciudadano, consumidor, titular de derechos, como quieras llamarlo, que hoy Y día que tiene acceso a que internet. hoy día más se informa mucho más de lo que estaba antes y desafía los criterios y dice yo tengo derecho a decidir. Y todo eso hoy día en algún sentido hace crisis en términos culturales, pero que por otro lado es evidentemente una oportunidad para establecer un mejor equilibrio en las relaciones tradicionalmente muy asimétricas, que muchas veces y en muchas ocasiones brechas, expusieron a usuarios del sistema, especialmente a las personas más vulnerables, a discapacitados, a los pobres,
abuso. O sea, la literatura biomédica es Sí, sin duda. abundante en ejemplos, no solamente los clásicos de los abusos de las investigaciones nazis, sino uno lo ve también en países desarrollados, la investigación que se hizo en Estados Unidos, en Tuskegee, y en otros casos en que efectivamente pacientes fueron O abusados. la poliomielitis y el Superintendente. caso del inicio del SIDA en el Congo, claro. sí. No nos queda mucho tiempo, en realidad ya no nos queda nada de tiempo para cerrar. ¿Cuándo parte esta fiscalización que va a hacer la superintendencia y cuándo va a tener resultados, particularmente aquí en la región metropolitana? Mi idea original era partir hace una semana, ¿Ya? pero revisamos el programa con el intendente de prestadores y estamos haciéndole algunas correcciones justamente para poder sacar Ok. información que no sea útil, porque el fondo simplemente por mandar equipos a la rápida, digamos, a hacer algo novedoso y que después no nos sirva, no tiene mucho sentido. Pero mi idea es partir este mes. Y ¿Y de ahí cuánto vamos dura a ver resultados. ¿Eso? Yo calculo que vamos a tener resultados antes de 2 meses, vamos a poder hacerlos públicos. Ah, bastante. Ojalá se bastante replique, o sea, ojalá resulte y ojalá se replique en regiones, porque además en un Obviamente. escenario donde la salud está bien compleja también, tal vez no injustamente en la primera plana, pero cuando la ministra ha reconocido una crisis en el sector, cuando se están pidiendo más fondos para el tema de las esperas, cuando se han postergado la construcción de los hospitales, ojalá resulte la fiscalización de la superintendencia. Vamos a trabajar para eso. Muchas gracias Superintendente. entonces. Muchas Gracias a gracias. ustedes por la El invitación. superintendente encantado. de salud, Sebastián Pavlovich, estuvo con nosotros y nosotros vamos a una pausa y volvemos.